El mago que emergió del fracaso. Volumen 4. Epílogo, un visitante de ensueño. Cuando Arcus volvió en sí, estaba aturdido y solo en un lugar desconocido. Estudió su entorno, con la mente todavía nublada por el sueño. Parecía estar parado en un camino. Era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que dos adultos pudieran estar de pie uno al lado del otro. La luz del sol estaba muy lejos en el cielo y bloqueada por un alto muro, lo que hacía que el camino bajo Arcus pareciera más bien un callejón estrecho y sombrío. Las cajas de madera y de cartón estaban apiladas al azar, la basura se amontonaba en las esquinas y todo el lugar estaba polvoriento. Las unidades exteriores desgastadas colgaban como garrapatas de las ventanas enrejadas. Las escaleras de mantenimiento se encontraban en su sitio, oxidadas y en mal estado. Cuando Arcus miró hacia abajo, había un charco negro y fangoso bajo sus pies, con cables expuestos retorciéndose en él como serpientes. ¿Dónde estoy? Lo último que recordaba era a Craig persiguiendo a Aluas, y siendo retenido por Noah. No había recuerdos más allá de eso, nada que se relacionara con su situación actual. Era imposible que se hubiera alejado y perdido. En primer lugar, todo lo relacionado con el lugar en el que se encontraba era demasiado diferente. Los objetos aquí eran del mundo de ese hombre. Pensar en ello no le llevaba a ninguna parte, así que Arcus se dirigió a la luz brillante del final del camino en busca de una respuesta. La luz procedente de la carretera principal era tan deslumbrante en comparación con la del callejón que Arcus tuvo que protegerse los ojos. Cuando sus ojos se adaptaron por fin, fue recibido por una escena familiar que se extendía frente a él. Altos edificios de hormigón y luces multicolores se cernían sobre la calle. Los motores traqueteaban mientras los coches corrían por la carretera, y los trenes traqueteaban por los puentes elevados en las distancias. Bajo los pies de Arcus había una acera de baldosas, y más allá una calzada de asfalto. Este era definitivamente el mundo de ese hombre, lo que significaba que Arcus podría haber estado soñando, y convertirse en ese hombre una vez más. Comprobó su reflejo en el escaparate de una tienda, pero no vio al hombre. Vio a Arcus Reiteft. ¿Qué está pasando? Si este era el mismo sueño, él debería haber sido el hombre. ¿Por qué era Arcus? Todavía sin respuesta, se paseó por la acera, hasta que finalmente llegó a un cruce. Allí había una multitud de personas que esperaban a que el semáforo se pusiera en verde. Arcus trató de estudiar sus rostros, no podía decir si sus rasgos eran realmente inexistentes, o si solo estaban ocultos por las sombras. Cuando el semáforo se puso en verde, las personas sin rostro atravesaron las líneas blancas pintadas como un solo hombre. Oficinistas, amas de casa, estudiantes, todos ellos. Como si fueran empujados por la corriente de un río invisible. Arcus se preguntaba si debía seguirlos cuando, de repente, divisó una luz parpadeante de color blanco azulado que le resultaba familiar. Brillaba, flotando entre la gente de la multitud. Sus movimientos parecían confusos, como una bola de fuego que hubiera salido del cementerio hacia la sociedad moderna. Sin pensarlo mucho, Arcus se acercó a ella. Tenía la sensación de ser como un insecto atraído por una trampa de luz, pero no tenía otro lugar al que ir. Cuando se acercó, la figura que sostenía esa luz atrayente se hizo evidente. Por aquí, era el duende sepulturero, Gon. Una capucha azul le cubría el rostro, dejando solo visibles sus sonrientes ojos amarillos. Sostenía una linterna muy parecida a la de Arcus y le hacía señas para que se acercara. Ver una criatura tan fantástica sobre un fondo moderno hizo que Arcus sintiera que estaba alucinando. O tal vez era una visión que estaba viendo en sus últimos momentos. Por aquí. Gon volvió a hacer señas, deslizándose entre los cuerpos de la multitud. Arcus lo siguió y finalmente lo alcanzó. Hola, Arcus. Hola. Estás aquí para ayudarme a pasar, ¿verdad? Seguro que no he vivido mucho. ¿Qué? Todavía no estás muerto, Arcus. ¿En serio? Hubiera jurado que todo esto significaba eso. Arcus señaló su entorno. No, respondió Gon, sacudiendo la cabeza con un suspiro exasperado. El hecho de que Arcus se equivocara supuso un cierto alivio. ¿Ha sido Tribe un buen perrito? Por supuesto. Me ha ayudado un montón de veces. Aunque a veces no sé qué pasa por su cabeza. Es normal. Todavía necesitan tiempo para acostumbrarse el uno al otro. A Arcus le preocupaba más si Tribe lo había aceptado en primer lugar, sin importar que no estuvieran acostumbrados el uno al otro,
pero dejó el pensamiento sin expresar. ¿Dónde estamos exactamente entonces? Ven por aquí. Espera, dime primero qué pasa. Vamos. Gon marcaba su propio ritmo, como siempre. Arcus se sintió un poco aliviado al ver que el duende sepulturero no había cambiado, aunque su entorno siguiera siendo un misterio. La inquietud seguía pesando en su pecho mientras seguía a Gon. Se deslizaron entre la multitud, entre edificios y bajo puentes, y se acercaron a una estación de tren que Arcus reconoció. Siguieron adelante hasta llegar a una cafetería ordenada, una que podría encontrarse en cualquier ciudad. Una gran ventana de cristal en lugar de una pared hacía que el interior fuera claramente visible desde la acera. El uniforme papel de pared blanco daba una sensación de limpieza y luminosidad al interior, y las mesas y sillas eran de madera. Los asientos exteriores en forma de terraza daban una impresión de moda. Arcus echó un vistazo a la terraza. Entre las muchas personas sin rostro sentadas en las mesas, había una cuyos rasgos eran cristalinos. Era una chica joven, parecía estar en la mitad de la adolescencia. Tenía una melena negra y unos ojos tan azules que parecían tener zafiros brillantes incrustados en ellos. Su piel era blanca como la nieve y sus labios de un rosa claro y brillante. De hecho, parecía más bien una exquisita muñeca de tamaño natural sentada en la mesa. Algo en ella le recordaba a Arcus un poco a Sue, aunque lo descartó como su imaginación. En cuanto a su vestimenta, llevaba una chaqueta blanca de cuello alto y pantalones negros. Eso ya era suficiente para darle un aspecto futurista, pero a Arcus le interesaban más las cadenas que adornaban cada parte de su cuerpo. Había tantas que colgaban de su ropa que probablemente chocaban entre sí con cada pequeño movimiento. A simple vista, parecía que estaba atada, pero no había nada que sugiriera que la entorpecieran. Ya he hecho mi trabajo. Pásalo bien, Arcus. ¿Un buen momento? ¿Qué? Gon saludó a Arcus, y su figura se desvaneció. Y luego desapareció, como si se lo hubiera tragado una niebla invisible. Arcus sintió que su energía lo abandonaba. La chica de la terraza le sonrió cálidamente. Ven, toma asiento. Su voz era suave. Era casi demasiado clara y suave, lo que a su vez la hacía ligeramente aterradora. Arcus salió a la terraza y se sentó en la silla de madera frente a ella. ¿Eres tú quien ha montado todo esto?, preguntó. Sí, exactamente. Pensé que era mejor que un conocido tuyo te trajera hasta aquí que yo misma saliera a conocerte. Eso es muy amable de tu parte. Pero todo lo demás es un poco confuso. La chica soltó una modesta carcajada. Permítame presentarme. Mi nombre es Chaim. Es un placer conocerte, Arcus Reiteft. ¿Chaim? Sí, Chaim. Era una figura legendaria conocida por todos en el mundo que Arcus llamaba hogar, uno de los fantasmas gemelos de la era espiritual. Un ser sobrenatural, ella y su hermana mayor Wedge viajaron por el entonces caótico mundo, pacificándolo y poniéndolo en orden. En sus viajes, derrotaron a monstruos, sofocaron calamidades y actuaron como líderes de la gente. Sus acciones inspiraron una profunda devoción en muchos, y era raro coger un cuento de hadas o un libro ilustrado que no las incluyera de alguna manera. No pensé que soñaría con alguien tan increíble. Llámalo sueño, si quieres, sin embargo, es un poco más que eso. ¿Qué es entonces? Bueno, puede ayudar a pensar en ello como un pensamiento compartido, tomando forma como un sueño. No se trata de algo tan vago y oscuro como las cosas que sueñan los humanos, sino de un espacio mental universal. No sé, eso me suena a ciencia ficción. Tal vez, pero confío en que entenderás lo que quiero decir, ya que tiene sus recuerdos y experiencias. Arcus siguió la mirada de Chaim mientras ella miraba a un lado. Había una mesa redonda de madera colocada a la luz del sol, acompañada de 2 sillas. Y allí estaba el hombre conocido. El hombre del otro mundo que había muerto demasiado joven. Su intelecto y sus habilidades físicas eran excepcionales. Leía mucho y era muy versado en las artes marciales, un genio que había recibido muchas bendiciones del cielo. La gente esperaba mucho de él, pero esas expectativas no fueron suficientes para evitar su temprana muerte. Estaba allí con su amante, hablando y riendo de nada en particular mientras se sonreían suavemente. Arcus no podía imaginar una escena más feliz. Debía de haber tenido lugar poco después de su compromiso. Sus voces estaban llenas de esperanza y alegría, pero oírlas hablar así solo llenaba a Arcus de inquietud. Mientras hablaban con entusiasmo de temas como el lugar de celebración y la lista de invitados,
Arcus solo podía pensar en la angustia que les esperaba a la alegre pareja. De repente, las sombras cayeron sobre los rostros de la pareja. Al principio, sus expresiones se atenuaron, como figuras de un libro infantil, antes de desaparecer y convertirse en los rostros de todas las demás personas que pasaban por allí. Chain le pasó a Arcus un pañuelo. Solo entonces Arcus se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Qué pasó con Tsugaya después de eso? No necesitas saber tanto. Solo te angustiaría más. Oh. Sí, supongo que tienes razón. Oír que ella había caído en la desesperación llenaría a Arcus de culpa. Y si se enteraba de que había encontrado un nuevo hombre, eso sería triste a su manera. Arcus no era ese hombre, pero había sido él una vez. Eso era suficiente para llenar su corazón de tristeza, por lo que cualquier otra cosa podría ser injustificada. Después de calmarse un poco, volvió a hablar. Dijiste que tu nombre es Chain. ¿Eres esa Chain? Sí. Soy, en efecto, la Chain en la que estás pensando. Oh, Debería haberte hablado más formalmente entonces, ¿no? No, puedes seguir como estabas. Creo que será más fácil para ti, Bien, bueno. Lo haré, así que por favor perdona mi insolencia. Por supuesto. Chain le sonrió radiantemente. Arcus se sintió cada vez más cohibido, lo que disimuló rápidamente con una tos antes de pasar a su siguiente pregunta. Entonces, esta conversación es igual que si estuviéramos hablando en la vida real, ¿no? Así es. Oh, yo también soy capaz de hablar contigo en el otro mundo, pero allí estamos muy separados. La comunión nosférica asterisco parecía la opción más conveniente para ambos. Comunicación espiritual. En el mundo de ese hombre, los dioses y los espíritus solo existían en los cuentos, pero en el otro mundo tenían una presencia material. A pesar de pertenecer a ese mundo, debido a la influencia del hombre, Arcus no podía evitar considerar ese aspecto como fantástico. ¿Por qué querías conocerme? Tengo una petición que hacerte. ¿Una petición? Sí. Antes de que pase mucho tiempo, ciertos eventos descritos en la profecía de la sombra se llevarán a cabo. Me gustaría que los impidieras. ¿Qué? Eso es todo lo que tengo que decir. Espera. Espera, no puedes dejar las cosas ahí, no hay necesidad de pánico. Todavía no ha empezado nada, tienes mucho tiempo. Esa no es la parte que me asusta, lo entiendo. Parece un poco abrumador, ¿no? Te cuesta procesar todo. Sí, eso es exactamente. Chain se rió en voz baja. Era más traviesa de lo que Arcus esperaba. Por favor, acepte mis disculpas. Sin embargo, tendremos un gran problema si rechaza mi petición. Lo entiendo. Pero, ¿por qué me has elegido a mí? Probablemente hay un montón de gente que sería mejor para el trabajo. Debo estar muy abajo en la lista. Te lo pido presosamente porque eres tú, Arcus Reiteft, explicó Chain, con un tono seguro de sí misma. Arcus no sabía de dónde provenía esa seguridad en sí mismo. Pero tenía un indicio. ¿Tiene algo que ver con esto? Arcus miró a su alrededor y luego volvió a mirar a Chain. Esta era la única razón que se le ocurría. Que ella lo eligió porque tenía conocimiento y experiencia de la vida del hombre y de este mundo. Esa es una de las razones, sí, contestó sin dar más detalles. Arcus dudaba que ella diera más información aunque la presionara, así que volvió al tema principal. ¿Quieres que cambie el resultado de estas profecías, verdad? ¿Es eso posible? No es imposible. La profecía de las sombras es más bien un indicador, o una aproximación de lo que está por venir, si se quiere. Son acontecimientos que se repiten eternamente, pero el resultado puede cambiar cada vez. Ha habido varios eventos en el pasado en los que el resultado ha cambiado debido a un esfuerzo concentrado. Arcus estaba satisfecho. Si uno de los fantasmas le decía que era posible, no tenía motivos para dudar. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, si me dices que lo haga, no puedo negarme. No era un devoto creyente de los fantasmas ni nada por el estilo, pero como habitante de ese mundo, tampoco podía fingir que no existían, sobre todo cuando uno le hacía una petición directa. Sin embargo, hay otras cosas que tengo que hacer también, dijo Arcus. Eres libre de trabajar en tus propios objetivos cuando tengas tiempo. ¿El tiempo? Sí, ese era el problema. Si un fantasma estaba involucrado en esta situación, probablemente no era algo que le permitiera tener mucho tiempo libre. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer exactamente?
Eso no lo puedo decir yo. Si no me dices qué hacer, ¿cómo voy a saberlo? ¿A qué me enfrento? ¿La resurrección de los reyes demonios del colapso de la sociedad? ¿Un monstruo enorme? ¿O alguna criatura loca contra la que los humanos no pueden hacer nada, como la de la era espiritual? Chain habló de que él había evitado algo, lo que a Arcus le sonó como si estuviera hablando de un gran desastre. Lo más parecido que se le ocurrió fueron los 4 reyes demonios de demonios y colapso de la sociedad, la sexta crónica antigua. Eran bestias increíblemente poderosas que intentaron destruir el mundo en los años posteriores a la elegía del mago. Si volvieran, ese acontecimiento seguramente se describiría en la profecía de las sombras. Otra posibilidad eran los espíritus oscuros nacidos del maleficio. Se dice que son la causa directa del colapso de la civilización mágica descrita en la elegía del mago. En aquel entonces, la magia era enormemente común, lo que dio lugar a la creación de grandes cantidades de maleficio. Eso creó una tormenta de espíritus oscuros y demonios del maleficio que aparecieron por todo el mundo. Su número aumentó rápidamente, amenazando a la civilización humana, lo que provocó grandes pérdidas hasta la aparición de los reyes demonios. Luego estaban las bestias descritas en la era espiritual, que se diferenciaban de esos espíritus. El gigantesco espíritu malvado que se bebió todo el océano. La reina de cristal que atrapaba a los humanos que le gustaban en piedras preciosas. Los soldaditos de plomo sin corazón que se decía que creaban demonios. La bestia con un ojo enorme que convertía a todos los que miraba en acero negro. El caballero sin cabeza, que luchó en muchas batallas con el caballero del muérdago, Floam. Todas ellas eran criaturas que los seres humanos no podían esperar derrotar. Arcus sondeó a Chain en busca de más información, pero cuando habló, su voz era cortante. Me gustaría que leyeras y juzgaras por ti mismo, y luego que previnieras el peligro en consecuencia. ¿No me vas a ayudar? La época en la que los espíritus ayudaban a resolver los problemas de la humanidad hace tiempo que terminó. Arcus casi quería llamar a eso irresponsable, pero no podía. Se trataba de una criatura que había protegido al mundo mucho antes de que él naciera. Si su papel había terminado ahora, no solo sería impúdico quejarse, sino que debería estarle agradecido. Esto parece que va a ser muy difícil, dijo Arcus. Chain no podía decirle nada más, ni le ayudaría. No solo le pedía mucho, sino que le pedía que lo hiciera todo solo, lo que solo haría las cosas más difíciles. Chain pareció percibir su preocupación. Veamos. Creo que puedo decirte una cosa que puede ser útil. ¿Qué es eso? Debes buscar una esmeralda. ¿Una esmeralda? Correcto. Si lo encuentras, se te abrirá un nuevo camino. Bien, su consejo no le sonaba de nada. Una esmeralda abriría un nuevo camino, ¿qué significaba eso? Una sola piedra preciosa en ese mundo no sería demasiado difícil de encontrar, pero Arcus no podía pensar en qué mecanismo podría abrir un nuevo camino para él. Esté tranquilo. Lo entenderás cuando lo encuentres. ¿Tampoco puedes decirme más detalles sobre esto? Chain sacudió la cabeza con una suave sonrisa. Mis asuntos con usted han terminado. Gracias por tu ayuda, Arcus Reiteft. Haré lo que pueda. Es suficiente por ahora. Adiós. HNGH. De repente, Arcus fue golpeado por una ola de somnolencia. Si ya estaba soñando, esto debía ser una señal de que se estaba despertando. Justo antes de que su conciencia se desvaneciera, escuchó una voz. Mago, Arcus Reiteft. Que tengas grandes encuentros y formes poderosos lazos. Su bendición final fue adecuada para el fantasma Chain. Palabras finales. Hola a todos. Ha pasado mucho tiempo. Este es el autor, Gamei Hitsuji. Muchas gracias por hacerse con un ejemplar de El mago que surgió del fracaso, volumen 4. Por fin hemos llegado al 4.º volumen, y el primer volumen del manga ha salido a la venta. No puedo estar más contento. Si nos fijamos solo en el recuento de palabras, probablemente he escrito unos 5 o 6 volúmenes. En los libros más grandes caben muchas páginas con muchas palabras, lo que los hace bastante pesados. Mi intención es seguir amenazando el espacio en las estanterías de todos mis lectores de libros de bolsillo. Lo siento. Este volumen es la continuación del anterior, en el que Arcus y sus compañeros se ven envueltos en una guerra. Tras viajar al oeste. Digo, envueltos, pero tal vez, participando, sería una descripción más precisa. Es difícil de decir, ya que Arcus entró en contra de su voluntad,
pero al menos el subtítulo, Cuentos de Guerra y Magia, encaja ahora. Aunque no hace exactamente sugerencias de estrategia una tras otra, Arcus hace uso de los conocimientos que ha obtenido de los libros de ese hombre en el Consejo de Guerra, y economiza su limitado éter en el campo de batalla mientras dispara varios hechizos nuevos para hacer retroceder al enemigo. Lo hice tan impresionante que terminé preguntándome por qué la palabra, fracaso, figura en el título en primer lugar. ¿Y quién podría olvidar el trabajo de sus asistentes? ¿No querrás perderte ese particular hechizo de Noah? Jaja. También está el misterioso príncipe Ceylan, una figura clave en este volumen. ¿O es la princesa? ¿Y por qué está tan interesado en Arcus? ¿Cómo conoce a Arcus en primer lugar? La relación entre Ceylan y Arcus es también uno de los aspectos más destacados del cuarto volumen. A continuación, Arcus se encontró con el fantasma Chain. Su irracional petición significa que Arcus podría no tener la oportunidad de centrarse en su búsqueda de venganza durante un tiempo. Sustituye, podría no, por no, en realidad. No puedo evitar esperar que Arcus encuentre su felicidad pronto. Por último, está Eido, que solo aparece en la versión publicada. ¿Cuál será su destino después de toda la hostilidad que ha mostrado a Arcus y sus compañeros? Ya ha salido el primer volumen de la versión manga, así que espero que empieces a seguirlo también. Ahora me gustaría dar mis palabras de agradecimiento para terminar. Muchas gracias a GC Novels, a mi ilustradora y artista de la versión manga, Saika Fusimi, a mi editora K, a la editora de Manga H, a mi empresa de corrección Oraido, y a todos mis lectores que me apoyan. Glosario. El Imperio Higis. Una enorme nación en el noroeste del continente. Posee varias veces más territorio que la Ainur, y su población es incomparable. Invierte más en la industria que en la tecnología mágica, centrándose en la fabricación a gran escala. Es una de las principales potencias del mundo y su reputación imperial está respaldada por sus continuas invasiones a varias naciones. El ejército de campaña del sur del imperio es el que actualmente lucha contra el reino. El jefe de estado del imperio es Rialteo Gilrandi, la caballería de las Panteras Negras. Un grupo de soldados de caballería de élite del ejército de campaña del sur del imperio Higis. Aunque no aparecen mucho en la historia, se necesitarían más de 10 soldados ordinarios para enfrentarse a uno de estos hombres. Tanto su armadura como la de sus caballos son negras. Casa Rustinel. Casa real que gobierna una parte del oeste de la Ainur. Aunque goza de cierta independencia, es vasalla de la familia Crosellode y, por tanto, está bajo su dominio. Unifica a varios monarcas regionales que poseen territorio en el oeste. Sus minas de plata son su principal fuente de ingresos. Su actual gobernante es Louise Rustinel, también conocida como la Bruja Cazadora de Cabezas y Nuestra Lady de la Navaja Nacional. Bei Liam. Nación del este del continente formada por varios grupos étnicos, se encuentra en el lado opuesto de la cordillera de la Cruz respecto a la Ainur. Su vestimenta y cultura es similar a la de China en el mundo de ese hombre. Los antepasados de los Crosellodes proceden de aquí. Actualmente está extendiendo su influencia hacia el este, por lo que se desconoce la magnitud de su territorio y población. Las 10 fábulas. Los relatos de los grandes fenómenos implicados en la creación de los cielos y la tierra, extraídos de la primera crónica antigua, el nacimiento del cielo y la tierra. También se conocen como las palabras que crearon el mundo. Hay 10 fenómenos en total, y hasta ahora se sabe que 3 magos son capaces de controlarlos: Crucible, Kraibavend, Noria, Roen Langula, y Fortaleza, Gastarque Rondiel. Espada de los cielos radiantes. Una espada atesorada que ha pasado por la familia Crosellode durante generaciones. Fue robada junto a su fortaleza durante la generación anterior por el emperador Higis Rialteo. El antiguo rey de la Ainur perdió un brazo durante la lucha. La familia real desea firmemente recuperar la espada, pero es un deseo que hasta ahora no han podido cumplir. Grimorio. Levin. Magia utilizada por el rey de la Ainur, Sinlu Crosellode, durante el periodo en que era conocido como Lai. Un hechizo ofensivo que controla el clima. Llama a los truenos del cielo, y aunque su conjuro es corto, es muy poderoso. El conjuro es: desgarra. Romper. El firmamento anuncia un torrente que se estrella. Da forma a los principios del cielo y de la tierra, luego toma esos exquisitos principios y desciende con estrépito. Colmillo del rayo.
Un hechizo ofensivo de control del clima que Ceylan utilizó contra el ejército de Nadar. Llama los rayos del cielo de forma similar al hechizo de Sin Lucro Sellode, pero tiene un aspecto más grande y el conjuro es ligeramente más largo. El conjuro es lanza descendente. Destello mortal. Oro deslumbrante. Los hombres insensatos se arrastran por la tierra y se ensucian de miseria al toparse con una lanza de oro. Juez. Ruina. Que ese grito descienda de los cielos. Mariposa magnética. Un hechizo de apoyo que Arcus utilizó contra el ejército de Nadar y que crea un poderoso campo magnético en una zona a elección del lanzador, y que se utiliza principalmente para atraer objetos metálicos. El hechizo comienza con un grupo de mariposas negras que forman una gran mariposa que luego se convierte en el campo magnético. El vórtice de líneas magnéticas da la impresión de una enorme mariposa negra batiendo sus alas. El hechizo es capaz de arrastrar a los humanos con armadura en el aire. El conjuro es: las alas negras brillan en la noche. Tus aliados son de hierro negro, al igual que tus enemigos. El batir de esas alas no causa ningún sonido, esparciendo arena de hierro en lo alto del cielo. Cansado de comer hojas, insatisfecho por las cerezas. Préstame herramientas de metal. Aliméntame con hierro. Llamas al hierro, una mariposa sostenida por herramientas de metal. Altar de 3 paredes. Un hechizo utilizado por las tropas mágicas del Imperio. Un hechizo defensivo refinado y ritual que requiere que varias personas lo reciten a la vez, creando una poderosa barrera frente a ellos. La barrera se forma en una estructura de panal, lo que la hace robusta a pesar del bajo nivel de éter necesario para lanzar el hechizo. Cañón giratorio. Un hechizo ofensivo que Arcus utiliza en el campo del territorio de Crybe, basado en un armamento avanzado. Dispara varias piedras negras en rápida sucesión, similares a las balas de un rifle. Es una magia poderosa, pero los proyectiles son más grandes que los de la ametralladora Gatling en la que se inspira, y se mueven con la suficiente lentitud como para ser vistos a simple vista, factores ambos que lo diferencian de un arma de fuego. Crea una pesada carga en el brazo utilizado para replicar el cañón del arma, lo que significa que solo puede utilizarse durante 10 o 20 segundos. Sin embargo, su penetración y rendimiento destructivo es incomparable. Es lo suficientemente potente como para atravesar el nuevo hechizo defensivo del Imperio con facilidad. El conjuro es: torrente de maldad interminable y penetrante. El oscuro parpadeo del jabón y su marea carmesí tras el aguacero. Corre y gira según la voluntad de la naturaleza. El calor nunca se enfría, y no conoce su objetivo. Perfora los oídos de los soldados y ahoga sus gritos de batalla. Corre un alboroto incesante. Sustituto helado. Un hechizo defensivo que Noah utiliza contra el ejército de Nadar y que transfiere el daño a esculturas de hielo. Crea varias esculturas con el modelo del usuario, que asumen el daño infligido al lanzador. Las esculturas se rompen a medida que reciben daño, y pierden su eficacia cuanto más pierden su forma. El lanzador no recibe ningún daño, ya sea por corte o por golpe, lo que lo convierte en un hechizo misterioso de observar. El conjuro es: mis esculturas de hielo. Una expresión encantadora. No hay distinción ni constatación. Incluso un ladrón fantasma se vuelve pálido ante tu magnífico oficio. Permíteme regalarte este dolor. Que el agua fluya en lugar de la sangre, y convierta la carne destrozada en hielo, derritiendo las gotas de vida. Preséntame tu cuerpo quebradizo, y recibe mis heridas. Saracho Hr. Un hechizo ofensivo que Arcus utilizó contra BYLERN, basado en la ciencia de la ilusión combinada con el mito. Es una versión más débil de OHREINSOF, un hechizo que Arcus utilizó para derrotar al demonio del maleficio que amenazaba la capital. Aunque se ha reducido considerablemente para consumir menos éter, es lo suficientemente fuerte como para derrotar a un humano. El usuario parece disparar un rayo láser desde su mano, lo que lo convierte en un hechizo de aspecto impresionante. El conjuro es: luz interminable. Faro resplandeciente. Brillo y muerte. Como una hélice giratoria y retorcida. Temblores de balanceo, de sacudida, de balanceo. Luz mortal. Destrucción de los cielos. Sal del círculo caótico y llena mi mano. Descrito en el nacimiento del cielo y la tierra, que el canto de la razón habite en mi mano.
Viento helado. Un hechizo que Noah utiliza para frenar a Vargegruba. Un hechizo de apoyo que crea un viento helado que frena el avance del oponente. El conjuro es Maldad de la Montaña Nevada. Jardín decadente. Campo desolado en invierno. Cubre la tierra para detener el avance. Furia, viento helado. Vaa de la Noria. Un hechizo que Roein Langula utilizó contra los mercenarios. Recreando una de las 10 fábulas que hablan de la creación del mundo, el vórtice de Vaa crea un enorme torbellino que se sitúa en paralelo al suelo. Desde un lado, parece una formación de nubes de gloria matutina. Creado para ser utilizado contra múltiples enemigos, es lo suficientemente poderoso como para barrer por completo una ciudad de tamaño medio. El conjuro es, gira, gira, Noria, gira. Hélice azul del profundo fondo marino de Vaa, agita el caos de origen y desciende en picado. Vienen y se reúnen en el centro de esta eternidad giratoria. Llenan y desaparecen del centro de este eco perpetuo. Vienen, se suprimen, se superan, se van. Se rompen, se destrozan, se desgarran, se dispersan. Descrito en el nacimiento del cielo y la tierra, que aparezca el cúmulo de la razón. Fin del volumen 4. Gracias por escuchar, y nos vemos pronto con más de esta gran historia.